Amigos de Homo Academicus, muy buenos días. Les pedimos que en esta oportunidad se suscriban al canal y vamos a tratar el capítulo 4 del texto Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri, que básicamente tiene que ver con la elaboración del marco teórico, la revisión de la literatura y la construcción de una perspectiva teórica. Vamos a comenzar por lo más básico. ¿Cómo se debe entender al marco teórico? Básicamente, Sampieri señala que en su acepción más general, el marco teórico es una especie de compendio de escritos, de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura existente. Se lo plantea el marco teórico una vez que primero hemos planteado el problema, ya hemos formulado los objetivos de investigación, se han formulado también las preguntas de investigación, se ha definido la relevancia del problema o se ha justificado el problema, se ha determinado la factibilidad y viabilidad del proyecto de investigación, y la etapa consecuente vendría a ser la de la elaboración del marco teórico, que básicamente consiste en exponer y analizar teorías, conceptualizaciones y perspectivas teóricas que tienen que ver con nuestro problema de investigación. Es importante que sepamos que el marco teórico cumple funciones concretas en la investigación. La primera de estas funciones es que ayuda a prevenir errores porque le dota al investigador de un marco de referencia, un marco analítico que permite ubicar temáticamente la investigación. Orienta sobre cómo realizar el estudio, porque claramente las teorías que son parte del marco teórico definen un conjunto de conceptos y categorías que permiten aprender la realidad o aproximarse y leer la realidad. Tercero, amplía el horizonte de estudio porque el marco teórico dota al investigador de un modelo analítico que le permite explicar el problema en el marco de un conjunto de conocimientos sistemáticos, estructurados, que ordenan la realidad y permiten que el investigador ubique el problema en ese orden que la teoría permite darle a la realidad. Documenta además la necesidad del estudio porque el marco teórico en sí mismo opera o funciona como una red conceptual que básicamente permite entender la necesidad de explicar un problema o un vacío del conocimiento, y la teoría es el primer instrumento con el cual nos aproximamos a resolver esos vacíos del conocimiento. Quinto, conduce a formular las hipótesis de la investigación, porque claro, la teoría le dota al investigador de proposiciones que, aunque carezcan de base empírica o de datos, estas proposiciones son deducciones lógicas de la relación entre las proposiciones teóricas y por lo tanto sujetas a prueba en el proceso de investigación. Sexto, además que inspira líneas y áreas de investigación, porque no cabe la menor duda que el marco teórico también está inscrito en un conjunto de teorías y perspectivas teóricas que se ha construido a partir del desarrollo de grandes paradigmas o de grandes líneas de investigación dentro de la investigación científica de determinado campo, y provee de un marco interpretativo a los datos. Los datos solamente van a tener sentido en la medida en que exista un conjunto de conceptos que permitan darle sentido y significado a esos datos, de tal forma que
proyecte dichos datos a conclusiones teóricas. ¿Qué etapas comprende la elaboración de un marco teórico? ¿Cómo se va a realizar el marco teórico? Sampieri señala que hay dos etapas. La primera de ellas es la revisión de la literatura, la revisión de todo lo que es relevante, se ha investigado, producido y publicado acerca de nuestro problema de investigación. Y la segunda etapa, que sería la adopción de una teoría o el desarrollo de una perspectiva teórica desde la cual vamos a enfocar nuestro problema de investigación. ¿En qué consiste la revisión de la literatura o esta primera etapa en la elaboración del marco teórico? La revisión de la literatura consiste, como dice Sampieri, en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación. Esto involucra varias cosas. La primera, la detección de la literatura y otros documentos. Podemos hablar de fuentes primarias y investigaciones de primera mano directamente relacionados con nuestro problema, fuentes secundarias, autores que hagan referencia a teorías, a investigaciones relacionadas con nuestro tema pero que directamente no los abordan, o fuentes terciarias, ¿no? Boletines, resúmenes, síntesis de investigaciones, de trabajos que tienen que ver con nuestro problema de investigación, pero que de manera directa no están presentando los resultados de una investigación relacionada o vinculada a nuestro problema. Posteriormente, una vez que se hace esta detección de la literatura y otros documentos y los clasificamos en fuentes primarias, secundarias y terciarias, comenzamos con el inicio de la revisión de la literatura. Básicamente consiste en acopiar la literatura, recopilar esta información, descargarla de la web, identificarla en las bibliotecas, revisar esta información de manera previa, familiarizarnos con esta literatura, entender cuáles son las dimensiones, los alcances de estos trabajos y fundamentalmente lograr el acceso a los mismos. Y una vez que logramos hacer una revisión previa de esta literatura, entonces vamos a la obtención de la literatura, es decir, la recuperación de estos textos, de estos documentos, donde básicamente tenemos que lograr la localización y la obtención de los mismos para poder disponerlos en la investigación. La consiguiente etapa consiste en la consulta de la literatura. Básicamente tiene que ver con un proceso donde seleccionamos aquella literatura que va a ser esencial y crucial para nuestro trabajo y básicamente seleccionamos las fuentes de mayor utilidad, depurando y descartando aquellas que ya tienen una relación mucho más lejana a nuestro trabajo y no van a contribuir directamente a la construcción de una perspectiva teórica. Y la última etapa en la elaboración de la revisión de la literatura tiene que ver con la extracción y recopilación de la información de interés en la literatura científica. Básicamente, ¿cómo realizamos este proceso? A través de la elaboración de fichas bibliográficas, de fichas textuales, de fichas analíticas, la toma de apuntes en libretas, en cuadernos de notas de toda esta literatura y que la vamos a utilizar como insumos para la construcción de la perspectiva teórica. Pero todo este proceso al que vamos a llamar revisión de la literatura es un proceso importantísimo porque permite identificar cuáles son los desarrollos de la investigación con relación a nuestro problema y cuáles son los vacíos, de tal modo que vamos a poder ubicar perfectamente nuestro problema de investigación en el contexto del desarrollo de estos avances y vacíos en el conocimiento científico y vamos a poder señalar si nuestro trabajo es más de lo mismo o si nuestro trabajo está en aquellos campos de la investigación donde hay mayor desarrollo, pero
que propone un enfoque diferente e innovador, o si nuestro trabajo se encuentra ubicado en un área muy poco explorada y muy poco investigada y que sin ninguna duda vamos a estar seguros de que nuestro trabajo va a ser una contribución al conocimiento científico de darse esa situación. Pero la revisión de la literatura, sin lugar a dudas, es la etapa crucial y fundamental para la construcción del marco teórico. Vamos a señalar lo primero, que es la teoría, porque la teoría es el corazón de un marco teórico. Una teoría es un conjunto de constructos. Estos constructos básicamente son conceptos interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre variables con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. Desde otra perspectiva, las teorías no solo consisten en esquemas o tipologías conceptuales, sino que contienen proposiciones semejantes a las leyes que interrelacionan dos o más conceptos o variables al mismo tiempo. Más aún, estas proposiciones deben estar interrelacionadas entre sí. ¿Qué es lo que nos dicen estos conceptos o estas definiciones acerca del término teoría? Que básicamente debemos entender a la teoría como una matriz dinámica, como una red conceptual, un modelo analítico que permite o tiene la capacidad de explicar la realidad, de ordenar, de darle una estructura a esa realidad caótica que se nos presenta a nuestros sentidos en forma intensa, en forma extensa y en forma infinita, pero que, siendo estas las características de la realidad, la teoría nos va a dar una estructura interpretativa de esa realidad, va a ordenar relativa y parcialmente la realidad para que se pueda explicar dicha realidad, predecir los fenómenos de esta realidad y a través fundamentalmente del uso de conceptos. ¿Cuáles son las funciones de la teoría? Primero, explicar. La función más importante de una teoría es explicar, decir por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno. Segundo, sistematizar. La teoría sistematiza y da orden al conocimiento sobre un fenómeno o una realidad, conocimiento que en muchas ocasiones es disperso y se encuentra organizado. Y por último, predecir. Otra función muy asociada a la explicación es la de predecir, es decir, hace inferencias a futuro sobre cómo se va a manifestar u ocurrir un fenómeno. Esto es obvio, ¿no? Porque si la función de la teoría es explicar, es decir, establecer relaciones de causa y efectos, relaciones de causalidad entre las variables de un fenómeno y entre fenómenos, entonces la permanencia de las causas, la recurrencia de las causas nos permite entender que los fenómenos se van a seguir reproduciendo del mismo modo y por lo tanto la teoría no solo va a tener capacidad explicativa, sino capacidad predictiva. Y todas las teorías son igualmente útiles o algunas teorías son mejores que otras. Existen diferentes criterios. El primero de ellos es que una teoría debe tener, en primer lugar, capacidad de descripción, explicación y predicción del fenómeno. El segundo criterio, que la teoría debe tener consistencia lógica, es decir, debe existir interrelación coherente, lógica, sostenida entre las proposiciones que se formulan desde una determinada teoría. La teoría debe dar u otorgar perspectiva, ¿no? Capacidad de enfocar los problemas y darle un marco interpretativo. Debe además tener cierto carácter de innovación o inventiva, de tal forma que siempre se entienda de manera novedosa cualquier fenómeno de la realidad y no sea solamente el sentido común lo que permita formular las explicaciones acerca de la realidad. Y el quinto criterio tiene que ver con la sencillez, ¿no? O la parsimonia, que básicamente señala que las mejores teorías son las que mejor permiten comprender la realidad. ¿Qué estrategias se deben seguir para construir el marco teórico, ¿no? O adoptamos una teoría o desarrollamos una perspectiva teórica propia. En la investigación podemos toparnos con la existencia de teorías completamente desarrolladas, ¿no? Teorías amplias que aborden casi todos los elementos, aspectos y dimensiones de una realidad que queremos investigar y por lo tanto en estos casos
básicamente tomamos esa teoría como la estructura misma de nuestro marco teórico, sin la necesidad de formular nuevos conceptos o nuevos constructos auxiliares que nos permitan trabajar ya nuestro problema de investigación. O puede darse el caso de la existencia de varias teorías aplicables a nuestro problema de investigación. Y ahí lo que podemos hacer es tomar una de esas teorías o basarnos en otra teoría, o básicamente tomar partes de dichas teorías y tratar de ensamblarlas, obviamente en un marco interpretativo común y coherente que permita construir una perspectiva teórica propia, ¿no? O pueden existir piezas o trozos de teorías, generalizaciones empíricas, ¿no? Esto por lo general sucede cuando queremos investigar desde los clásicos, y muchas veces los clásicos se han focalizado en macroteorías, pero sí tenemos trozos, fragmentos de proposiciones teóricas que nos permiten, digamos, tener un punto de apoyo para construir una perspectiva teórica. En este caso, claro, el marco teórico termina siendo una propuesta y un aporte del investigador desde el punto de vista de que se está animando a construir una teoría que relativamente va a ser el punto de partida para la investigación. O puede darse el caso de descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajustan a una teoría, ¿no? En estos casos, claro, es importante sistematizar esos conocimientos, organizar dichos conocimientos y tratar de utilizarlos como el punto de apoyo para el desarrollo de una perspectiva teórica. Eso es todo, les agradecemos la atención. En otro vídeo vamos a explicar aspectos muy concretos sobre cómo utilizar las fichas textuales bibliográficas para la elaboración del marco teórico y algunos otros aspectos prácticos. Y básicamente aquí concluiríamos este vídeo acerca de la elaboración del marco teórico. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban al canal.